Muy bien, buenos días a todos. Espero que todos os encontréis bien. Encantado de teneros de nuevo aquí en esta presentación, en este caso a cargo de Pricewaterhouse, ¿no? Tenemos con nosotros a Óscar Barrero, socio de Sí, energía, y nos acompañará también próximamente Manolo Martín Espada, que es socio también de Price y CEO de la misma compañía, ¿no? Bien, el título de esta webinar que estamos poniendo en marcha es un tema interesante, es el sector energético ante las oportunidades de los fondos de recuperación. Yo creo que es un tema que está ahora en la boca de todos. ¿Cómo se articula este fondo de recuperación de 750.000 millones que se ha aprobado y que viene a complementar otros como los que existían también de transición justa o como aquellos otros que existían dentro del presupuesto normal de la Unión Europea entre el 21 y el año 27? Es un salto cualitativo, como se ha indicado en varias ocasiones, que por primera vez la Unión Europea se endeude para dar paso a este apoyo a los estados dentro del COVID y a los ciudadanos europeos, y me parece que merecía la atención, y el club siempre en esto entiende que merece la atención por nuestra parte. Ya sabemos que esta puede ser el conjunto o la primera de una serie de webinars en este sentido, ya que todavía las cosas se están definiendo sobre la marcha, pero en este caso tanto Óscar como Manolo pues están en ese avanzadilla, ¿no? De dónde están. Ellos han también organizado con COE una oficina para ayudar a las empresas en este camino, y yo creo que este es el camino que tenemos que hacer las instituciones, ayudar a la participación, a ver y definir un poco cómo se van a orientar estos fondos, no solo que ya la forma general se han establecido, que se dediquen a la transición energética, a la transición general o a la recuperación, pero también hay muchas cuestiones pendientes, ¿no? El calendario, cómo se van a organizar dentro del propio país, cómo se va a poder solicitar cuando se dispongan los proyectos, etcétera. Todas estas cosas es las que queremos un poco ir avanzando en esta, que como os digo, no muchas cosas o no todas podrán ser resueltas, ¿no? Como sabéis y como es habitual en nuestras presentaciones, en este caso podéis hacer llegar vuestras preguntas a Ana Padilla, directora en el club. También podéis hacerlo a través del chat abierto o a través del chat particular de su campo, y después de esta presentación por mi parte de las personas que lo van a hacer el mismo, ya podéis empezar, o ya desde ahora, a plantearle las cuestiones que creáis relevantes respecto a este tema a Ana, para que se las traslade en la parte final de esta webinar, pues se las traslade a Óscar y a Manolo. Bueno, yo nada más por mi parte, presentaros, pues Manolo Martín Espada, que es CEO, como os decía, de Pricewaterhouse, que lleva 27 años en Price, es socio también para todo esto, para todo lo relacionado con empresas, es licenciado en matemáticas, y Óscar, que también es un hombre bastante conocido en el sector energético, que es el socio de consultoría de energía de Pricewaterhouse, y que ha intervenido en muchas oportunidades aquí en este campo nuestro, en el club. Manolo también, ¿no? Manolo nos ayudó a hacer varios estudios recientemente, y ahora tenemos a los. Manolo va a venir dentro de unos minutos porque estaba en COE, ya ha salido de allí, así que le veréis sentarse ahí al lado de Óscar en los próximos minutos. De modo que empezamos, si te parece, Óscar, con la presentación por tu parte que tenías prevista y que yo creo que ya la puede estar viendo todo el mundo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Óscar. perfecto, Arcadio. Pues muchas gracias en primer lugar al Club de la Energía, ¿no? Por darnos la posibilidad de poder compartir estos minutos con vosotros sobre los fondos europeos para la recuperación, que sin duda es uno de los temas más importantes quizás ahora que tenemos encima de la mesa, ¿no? Probablemente va a ser un tema que difícilmente vamos a poder ver en el resto de nuestras vidas, es decir, es un momento único
y un momento que tenemos que afrontar también con mucho compromiso, ¿no? y dedicación por lo que nos jugamos, ¿no? Y en particular, yo creo, dentro de los que trabajamos cerca de este sector, pues como podréis ver a lo largo de la presentación, el sector energía va a ser uno de los sectores clave dentro de estos fondos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, jugará un papel muy relevante y era relevante, por lo tanto, el tener esta sesión con vosotros en la que pudiéramos contar pues las últimas novedades, ¿no? Que, como bien introducía Arcadio, es complicado, ahora mismo no hay toda la información que nos gustaría tener, básicamente porque parte de la información que tenemos es información no explícita, que no está escrita todavía, que es fruto de muchas conversaciones en diferentes foros en los que estamos teniendo la oportunidad de poder colaborar, pero sobre todo porque es un proceso que se está iniciando, ¿no? Como veréis más adelante y os daremos un poco más de pistas sobre los próximos pasos, realmente ahora estamos casi al inicio porque el Gobierno de España está todavía elaborando el plan estratégico de recuperación, que básicamente es un plan en el que se conceptualizarán dónde son las áreas por las que España apuesta para invertir esos fondos y asociado a ese plan también una serie de hitos o de reformas que necesariamente tienen que acompañar esas inversiones y eso que se está ahora mismo, como os decía, desarrollando, pues está previsto que se entregue a Europa a mediados de octubre y tendrá un proceso de negociación posterior y de alineamiento con los criterios que se marcan desde Europa, que no tardará no estará finalizado antes de final de año. Con lo cual, hay todavía muchas cuestiones que desafortunadamente no podemos resolver. Hay indicios, hay claramente líneas sobre las que creemos que con mucha alta probabilidad se va a acabar materializando ese plan y un poco ese era el objetivo de la sesión de hoy. Por ir de lo más general a lo más concreto y entendiendo que a lo mejor no todo el mundo está en la misma página respecto a estos fondos, como también introducía Arcadio al principio, este plan europeo de recuperación, que se ha bautizado en Europa como Next Generation Europa, está dotado con 750.000 millones, que son adicionales a otros mecanismos ya existentes, como era el marco financiero plurianual del periodo 2021-2027 o el Fondo de Garantía del BEI, que están dotados también con cantidades muy significativas, pero que son adicionales a este Plan Europeo de Recuperación. Es decir, en algunos casos veréis que el Plan Europeo de Recuperación sí que está haciendo de paraguas de algunos fondos o mecanismos que ya estaban al menos identificados y que estaban en fase de conceptualización, pero respecto a estos dos grandes elementos de apoyo, ¿no? Como son el marco financiero plurianual y fondo de garantía, la primera cuestión que queríamos transmitir es que son fondos adicionales. El segundo punto importante, que evidentemente es lo que más nos preguntan, es, oye, ¿cuánto va a ser financiación y cuánto va a ser ayuda directa, ¿no? Bueno, pues al menos el 50% va a ser ayudas directas, es decir, van a hacer subvenciones a fondo perdido. Y en el caso de España, que como recordaréis, a España nos tocan aproximadamente unos 140.000 millones, que conjuntamente con Italia, pues prácticamente van a requerir el 50% de este fondo. Pues en el caso de España, esos 140.000 millones, aproximadamente el 50%, unos 72.000 millones, algo más de 72.000, van a ser también subvenciones directas. Con lo cual estamos hablando, como os podéis imaginar, de cantidades muy grandes, ¿no? En las que el reto que tiene ahora por delante España, yo te diría que son dos. Primero, ser capaces de poder ejecutar estos fondos. En España tenemos una historia de fondos que no hemos sido capaces de ejecutar, ¿no? El otro día he escuchado una referencia, no he podido contrastarla, pero me pareció muy llamativa, ¿no? De en torno al 35%, que era la media que tenía España en capacidad de consumir los fondos que históricamente se trasladan desde Europa, pero además, como segunda derivada, es además gastarlos bien, ¿no? Es decir, gastarlos en lo que realmente se espera que sean esos fondos, ¿no? En elementos que sean realmente tractores de la economía y que supongan la reactivación y la modernización. Un poco por ir dentro de este detalle, de los 750.000 millones que son el Fondo Europeo de Recuperación, a su vez hay como tres grandes grupos. La parte más importante es lo que llaman inversiones y reformas, dentro de los cuales el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia es la parte principal, alrededor de 672.000 millones, y luego pues hay algunos otros fondos. Aquí, por ejemplo, mencionar el Fondo de Transición Justa, que ese sí que es uno de los fondos que digamos que tiene más impacto dentro de lo que es el ámbito de energía, ¿no? Pues sí que ha estado dentro, se ha englobado dentro de este fondo de recuperación. Y luego, bueno, pues hay algunos asociados al relanzamiento de la economía, como es el programa InvestEU, que está dotado con alrededor de 5.600 millones, o, digamos, otros fondos orientados a extraer las enseñanzas de la crisis, como puede ser el Horizonte Europa o el Mecanismo de Protección Civil, en lo que se llama RescEU, ¿no?
Inicialmente, cuando se definió este fondo de recuperación, se ha hablado de 3 grandes vectores, ¿no? Que en principio van a ser los vectores que tendrían que ser capaces de canalizar gran parte de estas ayudas, ¿no? Uno de ellos es transición ecológica o Pacto Verde, el comúnmente denominado Green Deal. Podemos quedar esta... Perdón, pensaba que era una pregunta, que básicamente entiendo que esto es lo que más conocemos, al menos dentro de lo que es el ámbito nuestro sectorial, que básicamente es cómo conseguimos los objetivos de cambio climático fijados en 2030 en primer término, en 2050 en último término. Luego entraremos más en detalle. Otro eje es el de transición digital, no solamente orientado al mundo privado, sino incluso principalmente orientado a la función pública, es decir, a la administración pública. Y luego el objetivo de reindustrialización, ¿no? Que en Europa se le ha denominado resiliencia y que, digamos, tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Porque inicialmente estaba más orientado a cómo garantizamos que en Europa a determinados productos o servicios que son críticos se desarrollan o se fabrican internamente dentro del marco de la Unión Europea. Es decir, digamos, los ejemplos más claros, ¿no? Los hemos vivido ahora en la época del COVID, ¿no? Los problemas que han surgido inicialmente con el tema de las mascarillas, los respiradores, pero va mucho más allá, ¿no? Va de, oye, pues en un futuro de movilidad eléctrica sí tenemos que tener producción y tecnología propia de almacenamiento, es decir, aquellos aspectos en los que desarrollar tecnología, know-how y sobre todo fabricación dentro de la Unión Europea pues se considera como un elemento crítico, ¿no? Digamos, es un poco el origen de este concepto, si bien se está llevando, como os podéis imaginar, pues a otros ámbitos en los que pues, digamos, ya no está tan focalizado a elementos críticos, sino que está enfocado a cómo hacemos que gane peso el sector industrial dentro de la economía, ¿no? Y esto, en el caso de España, que sabéis que tenemos un porcentaje de PIB, de contribución al PIB por parte del sector industrial sensiblemente inferior al resto de los países de Europa, pues puede ser un aspecto relevante, ¿no? Esta reinterpretación, ¿no? De cómo somos capaces de generar nuevo tejido industrial para, digamos, reducir el peso de los servicios y del turismo, ¿no? Dentro de lo que es el Pacto Verde, se hablaban de 6 grandes pilares. El primero de ellos que tiene que ver con la descarbonización del sistema energético. Y en particular, como veréis más adelante, se habla específicamente también de cómo somos capaces de descarbonizar determinados sectores, en particular, por ejemplo, la industria o la movilidad. El uso eficiente de la energía y los recursos. Veréis más adelante también cómo esto lo concreta ya en una serie de tópicos la Unión Europea, dentro de los cuales algunos de estos ya empiezan a tener un foco especial. El tema de la eficiencia energética, tanto lo que es la vivienda privada, como los edificios públicos, es uno de los ámbitos especialmente señalados por la Unión Europea. Objetivos de contaminación cero, en un sentido más amplio. Y luego, pues, economía circular, eso todos los temas también interesantes y que en particular dentro del sector, ¿no? Todo lo que tenga que ver con valorización energética de residuos puede ser un área en la que pueda haber un impulso a tener estos fondos. Y luego el tema de la movilidad sostenible e inteligente, que también veréis que dentro de los 8 grandes temas sobre los que hace énfasis la Unión Europea, pues prácticamente los 3 primeros están recogidos dentro de estas 6 categorías, ¿vale? O sea, es decir, casi el 50% de los temas que identifica la Unión Europea tiene que ver con el Pacto Verde, ¿no? La digitalización es otro de los grandes ámbitos. Como decía antes, hay una parte importante que está muy enfocada a la digitalización y a cómo ganar eficiencia también en los servicios públicos. En particular, menciona el sector, el ámbito de justicia, habla también del ámbito sanitario, pero en general todo lo que es la administración pública. Pero luego también habla de cómo generar también competitividad industrial a través de lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías, el cloud computing, la inteligencia artificial. Bueno, pues estos son otros 2 de los vectores que, como veréis más adelante, ya la Unión Europea establece dentro de sus guías o recomendaciones a los países a la hora de elaborar sus planes estratégicos de recuperación. Y luego, como os decía antes, el tema de la reindustrialización / resiliencia, que quizás este es el ámbito que puede tener una interpretación más amplia, ¿no? Porque por un lado podemos hablar, como decía antes, de cómo generar o asegurar industria crítica alrededor de determinados elementos en los que la Unión Europea no puede depender de terceros, pero también se habla de cómo asegurar o incluso incrementar el peso de la industria dentro del sector económico, y para eso, en esta segunda interpretación, pues se abren un abanico más amplio, ¿no? de iniciativas. Se habla de temas de ciberseguridad, de cómo potenciar el Internet de las cosas,
salud inteligente, el hidrógeno. Veréis que el hidrógeno es un tema, quizás ahora mismo uno de los temas estrella, no solo por el énfasis o digamos, el foco que le da la propia Unión Europea en sus guías, sino incluso en los planes que estamos viendo, algunos de ellos ya públicos, en otros países europeos que ya han hecho. El caso más reciente es el de Francia, ¿no? Que seguro que muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de verlo, en el que dentro del plan de recuperación francés pues hay una parte muy, muy relevante asociada a la sostenibilidad y el cambio climático, pero dentro de ese ámbito el desarrollo de una economía del hidrógeno. Y luego, bueno, pues os mencionaba antes también el tema de cómo ganamos competitividad en la industria aprovechando el uso eficiente de las renovables o, digamos, o avanzando en las estrategias de descarbonización y todo lo que es la industria asociada a las nuevas formas de movilidad. Sí, como veréis la presentación, entiendo que luego el curso seguro que la puede distribuir. Lo que hemos hecho es también poner algunos ejemplos de proyectos. Estos proyectos, de hecho, son proyectos que son públicos y algunos de ellos, digamos, rescatados de otros fondos, ¿no?, en los que han participado. Pero sí que nos gustaría utilizarlos como ejemplos para hacer énfasis en dos cosas, ¿no? Creemos, lo primero, que la colaboración pública o privada va a ser fundamental, ¿no? Pensar que de esos 140.000 millones va a haber una gran parte que va a ser destinado directamente a la administración pública, pero con una vocación de que la administración pública tenga un ejercicio de arrastre sobre la economía privada, ¿no? Y eso va a ser principalmente a través de modelos de colaboración público-privada. Esto es uno de los temas principales. Otro de los temas principales también es el tema de los consorcios, es decir, digamos, los proyectos que tengan posibilidades de consorcios y que sean capaces de integrar no solamente a grandes compañías, sino también a medianas compañías que puedan aportar cierto know-how o cierta capacidad de innovación, pues creemos que van a tener una mayor cualificación en los criterios de asignación de los fondos. Y luego también, otro tema importante es que los fondos van a tener diferentes canales de asignación. Es decir, por un lado tendremos grandes proyectos, ¿no? Digamos que van a tener un papel tractor de la economía muy relevante. Muchos de ellos pues, ya los conocemos porque los hemos visto anunciar por las empresas promotoras, ¿no?, alrededor de los ejes que he mencionado antes, y que entendemos que su principal forma de canalización va a ser a través de convocatorias. Muchas de ellas se van a llevar a cabo por parte de los diferentes ministerios, pero luego no nos olvidemos que va a haber una parte, seguro, será mayor o menor, de esos fondos que se van a canalizar a través de las comunidades autónomas, ¿no? Y en esas convocatorias a través de las comunidades autónomas probablemente las medianas empresas o empresas con carácter más regional pues van a tener unas posibilidades mayores, sobre todo si son capaces de generar consorcios con grandes compañías, ¿no? Y luego también no nos olvidemos de que parte de los fondos se van a seguir canalizando, lo que pasa es que con una mayor contribución o con una mayor dotación a través de canales que ya conocemos, ¿no? Como puede ser el canal IDAE o Red.es. Es decir, estos canales no significa que vayamos a hacer solamente canales nuevos, sino que estos canales van a seguir utilizándose, sobre todo en los casos en los que necesitemos canalizar fondos a proyectos, digamos, con un volumen de inversión menor, ¿no? Y necesitemos más capilaridad o convocatorias mucho más amplias para llegar a todos los tipos de proyectos, ¿no? Y bueno, lo mismo en ejemplos financiados por la Unión Europea a través de empresas privadas. Aquí tenéis algunos ejemplos de aplicaciones de digitalización o, digamos, o desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a la movilidad, o ejemplos de cómo mejoramos la competitividad de la mediana empresa y cómo la mejoramos a través de su internacionalización o a través de su digitalización, ¿no? Aquí también hay un tema, ahora Manolo se está incorporando para comentar mejor. Europa sí que tiene una vocación de que parte de los fondos se destinen a lo que ellos denominan mid-cap, que son compañías equiparables a lo que nosotros llamamos mediana empresa, ¿vale? Y que sabéis que en Europa pues el déficit que tenemos respecto a otros países de Europa, siempre se pone el ejemplo de Alemania, ¿no?, del cuál es el tamaño medio de empresa que hay en Alemania y la capacidad que tiene la mediana empresa en Alemania de competir y de exportar a nivel internacional. Bueno, pues cómo generamos también paquetes de subvención o de ayuda financiera específicas para estas medianas empresas para mejorar su competitividad y su capacidad de internacionalización. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Manolo, buenos días, bienvenido. Millones de disculpas, pero estaba en una reunión justo de fondos en COE con las confederaciones territoriales y bueno, pero por lo menos puedo traeros alguna información de primera mano.
Así cuando acabe, Óscar, nos das una información Perfecto. adicional. Yo doy 5 minutos más y te dejo, Esto Manolo, es. para que nos actualices. En cuanto al calendario, como os mencionaba antes, ahora estamos en un momento fundamental, básicamente porque estamos en pleno proceso de elaboración de ese plan estratégico que está elaborando el Gobierno. Digamos, los plazos, como os mencionaba, es entrega a mitad de octubre, luego habrá un proceso de negociación y de alineamiento desde el punto de vista de cómo España ha orientado, ¿no? digamos, esos fondos, aquellas iniciativas, aquellos vectores que mejor encajen dentro de las necesidades específicas de España, pero a su vez estén alineadas con las guías digamos, que nos ha presentado Europa, pero también es importante, y yo creo que no nos olvidemos, el tema del plan de reformas. Es decir, el plan de inversiones tiene que ir asociado con unos objetivos cuantitativos concretos y tiene que ir asociado con un plan de reformas concreto. Es decir, y ahí también yo creo que como sector es una oportunidad importante que se abre porque hay muchas de estas reformas que pueden ser clave para la liberación de los fondos, pero también son clave para lo que es el desarrollo del conjunto del sector en general. Os pongo 2 ejemplos. Dentro de esas reformas puede haber desde la necesidad de abordar cambios en el proceso actual de tramitación de renovables, por poneros un ejemplo, o la necesidad de acelerar el sistema de certificación de origen de gases renovables, ¿no? Tanto de biometano como hidrógeno. Es decir, esos 2 elementos pueden aparecer y deberían de aparecer perfectamente en ese plan de reformas, pero no solamente afectan a lo que es la capacidad de ejecutar de los fondos, sino afectan también a la dinamización general del sector, ¿no? Entonces, el plan de reformas es un tema que creemos que también va a ser foco de discusión durante los próximos meses entre el Gobierno y Europa, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de lo que son la asignación posterior de los fondos y el consumo de los mismos, el 70% de los fondos, el objetivo es que se asignen durante los 2 primeros años, de 2021 a 2023, y el consumo de los fondos se extiende hasta 2026, ¿vale? Bueno, podemos pensar que es un plazo amplio, nosotros creemos que es un plazo muy challenging, porque eso te obliga a que no llevemos ideas, sino que llevemos proyectos. Es decir, la capacidad de poder asignarle fondos y en esa cantidad en los 2 años, aunque luego haya un periodo posterior de ejecución más amplio, en un 70% fondos se tengan que asignar prácticamente en un periodo de 2 años, pues eso implica que o corremos ya y empezamos a preparar los proyectos o difícilmente va a ser viable, ¿no? Y antes de darle paso a Manolo, simplemente una pincelada y creo que esto es importante, que es el que no haya tenido la oportunidad de leerlo, que lo lea. El día 17, la semana pasada, el jueves, si no recuerdo mal, la Comisión Europea publicó las guías para la elaboración de los planes estratégicos de reconstrucción que están elaborando ahí en los países, incluido España. Creo que merece la pena que le echéis un vistazo porque deja muy claro cuáles son los objetivos que persigue Europa, cuáles son los criterios que se van a seguir, qué es lo que se va a medir, cuál es la memoria de impactos que tiene que acompañar el plan estratégico, cuáles van a ser los criterios de valoración o de evaluación posterior que va a tener también Europa, tanto ex ante como ex post. Es decir, hay mucha información de detalle que creo que merece la pena que leáis. Obviamente es un documento público, pero sí que me gustaría rescatar en concreto lo que mencionaba antes, que son los flagships, que es lo que Europa dice, oye, mira, independientemente de que hay otras líneas, creemos que estas al menos deberían de estar, porque son las que están enmarcadas dentro de la estrategia europea. Y como os decía, 3 de ellas pues tienen mucho que ver con el mundo de la energía, ¿no? 3 de 7, ¿no? Lo cual, y cierro con el comentario con el que he abierto la intervención, se espera mucho de este sector, ¿no? El primero, que es Power Up, que es básicamente cómo soportamos o aceleramos la penetración de renovables. Y fijaros que menciona específicamente el tema del hidrógeno, tanto en la instalación de capacidad de electrólisis como también en transportación, producción y transportación de hidrógeno renovable, con objetivos ya muy concretos. El tema, el Renovate, que básicamente es todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, tanto de edificación pública como privada. El movilidad, ellos le llaman Recharge and Refuel, que es básicamente el despliegue de infraestructura pública de recarga, tanto de infraestructura pública de recarga eléctrica como también el desarrollo de estaciones de hidrógeno. Y luego, pues 4 adicionales que no son específicas de energía, pero también son aplicables al mundo de energía, ¿no? Como son el desarrollo del 5G, el tema de la digitalización, muy enfocado también en este caso a la administración pública, el tema del lo que decía antes, las tecnologías, nuevas tecnologías, el impacto del cloud services y del big data para la mejora de la productividad de la industria, y el reskilling y upskilling, ¿no? El cómo nos marcamos un objetivo para mejorar las capacidades digitales desde los propios planes de formación hasta luego la formación previa a la incorporación a la empresa, como lo que son luego los planes de
actualización, ¿no? Y desarrollo dentro de las propias empresas, ¿no? Por completar lo que dice Oscar, que es un poco esa las novedades digamos, dentro del ámbito de la Unión Europea, ellos piensan que el 37% de los fondos tienen que ir a temas de transformación energética. Si a eso le sumamos los otros vectores que también les toca a la Unión Europea, el reskilling, el tema digital, yo creo que el sector, sin duda, es el más favorecido por este volumen de fondos. O sea, un sector al que podrían llegar de una forma directa e indirecta, pues yo calculo que entre 60 y 70 mil millones de euros de esos 140.000, ¿no? Entonces yo creo que el sector tiene mucho por delante. Lo que pasa es que también, si os digo algunas conclusiones que hemos sacado en la reunión de COE de primera mano, es que realmente también las empresas están esperando mucho del sector. Quiero decir, hay empresas no del sector energético que son conscientes de que tienen que hacer transformaciones dentro de ese mundo, pero realmente son incapaces de hacerlo. Yo creo que el sector tiene que funcionar como dinamizador, catalizador y en muchos casos acompañante de las empresas para hacer esa transformación energética. Y ahí hay una oportunidad, en mi opinión, gigantesca para esta industria, ¿no? Viene de que todos hemos sufrido con la pandemia, pero quizás haya sido un sector mucho más resiliente frente a otros sectores y además puede ser clarísimamente beneficiada de una forma absolutamente diferencial por el volumen de fondos europeos que le pueden llegar directa o indirectamente. Entonces yo creo que aquí los retos son los plazos, los habéis comentado supongo, pero como decían, el 15 de octubre de esa guía que ha lanzado la Unión Europea hay que tener ya ese borrador que va a empezar un proceso de negociación con Bruselas del 15 de octubre a finales de mes. En principio eso se pretendía cerrar en el primer mes de enero. España está pidiendo un anticipo sobre los fondos para que pudieran tener disponibles al menos 14.000 o 20.000 fondos de una forma rápida a primeros de año. Y por tanto, a partir de ahí llegarán las convocatorias de los diferentes ministerios y de los diferentes organismos intermedios. Pero digo que como los proyectos que hay que pensar son proyectos transformacionales, proyectos que os voy a contar del hidrógeno, ¿no? Si eso no es un proyecto transformacional, pero hay muchos más proyectos transformacionales que incluso a nivel empresarial son más factibles, pero para una empresa son claramente diferenciales. Hay que empezar a pensar y ayudar a las empresas a pensar en proyectos desde ya, porque los 30 y tantos vectores de recuperación española van a estar ya disponibles en menos de un mes y al calor de esos vectores hay que empezar a pensar proyectos a toda velocidad porque las convocatorias empezarán a llegar en febrero o marzo y yo creo que va a ser una oportunidad el tener un proyecto ya con cara y ojos definido en esos momentos, porque si no, en algunos casos las convocatorias pasarán. Entonces, mi consejo es que hay dos tipos de proyectos que abordar aquí. Los proyectos, vamos a llamar business as usual, los proyectos que ya cualquiera de vosotros pudiera tener definido, que se pueden plantear con un grado de ambición mayor y que podrían encuadrarse dentro de estos vectores que dice la Unión Europea, pero también yo creo que hay que pensar en el proyecto diferencial, el proyecto que yo no hubiera hecho si no hubiera tenido fondos directos o subvenciones directas como me van a venir y que pueden hacer un proyecto rentable que antes no lo era o que el volumen, digamos, de desembolso económico era muy alto y ahora con la subvención y la financiación Europa puede ayudar a realizarlo, ¿no? Entonces yo creo que la conclusión que me gustaría que quedara de aquí es que los fondos vienen, sí, serán contra proyectos, por tanto, o hay proyectos o no hay fondos, no va a ser un fondo o un dinero a tanto alzado y por tanto debemos empezar ya a configurar y a pensar proyectos. Y aquí el sector tiene una labor importante de catalizador y de unión de diferentes sectores para hacer un proyecto más grande y más, que decir, del sector auto o del sector industrial o del sector auto. Yo creo que todos estos sectores, sumados al sector energético, pueden hacer grandes proyectos que busquen y que consigan la subvención europea. No sé si ha quedado algo pendiente. No, Manuel, quizás por decidir, ¿no? Porque muchas empresas nos preguntan y no sé si seguramente a lo mejor es una pregunta que nos pueden hacer después, ¿no? Dice, oye... Están saliendo preguntas, pero de aquí no las... No, nos las con lo vamos a dar ahora, no te preocupes. Ah, vale. Hay 20 minutos. Vale. Y nos dicen, oye, yo ya tengo una idea de proyecto, tengo que hacer algo ya, porque mira,
creemos que sí. Es decir, una cosa es que no exista todavía un proceso formal, porque no lo existe. Es decir, no hay listas ya configuradas en las que ya haya un proyecto que esté por delante del otro. Ni siquiera está el reglamento todavía. Es decir, no está ni siquiera el reglamento, pero evidentemente ahora es el momento en el que tienes o puedes tener cierta capacidad de influir en la medida de que tu proyecto empiece a estar posicionado porque este encaje en alguno de estos ámbitos, empieces a identificar si hay que readaptar el proyecto para que pueda tener mayor alineamiento, ¿no? Donde se espera que lleguen los fondos y, por lo tanto, pues requieres llegar a un partnership con otra empresa que inicialmente no habías previsto, o resulta que tal como lo estabas enfocando claramente no va a tener viabilidad porque hay que buscar un modelo más de colaboración público-privada, lo que sea. Es decir, creo que en la medida que ya empieces a configurar el proyecto y empieces a moverlo, vas a tener esa capacidad de retroalimentar tu proyecto y de ir teniéndolo preparado, porque luego el plazo de asignación de los fondos va a ser relativamente rápido, pero también hay capacidad todavía para influir en las reformas, que yo creo que no es menor, ¿no? Porque Sí. Puede haber ángulos en los que el potencial sea enorme, pero si no se hacen las reformas adecuadas, al final los proyectos no se van a acabar ejecutando y, por lo tanto, no se van a... Daros cuenta que la Unión Europea quiere que aproximadamente el 70% de los fondos se entregue entre el año 21 y 22, por lo que muchos de estos proyectos, que sabéis que incluso los plazos establecidos son más largos, hay que acortarlos. Entonces, ahí cualquier idea de reforma estructural, legal, procedimental que penséis, yo creo que de aquí al 15 de octubre es una oportunidad para empezar a influir en los diferentes organismos para que eso se recoja, incluso posiblemente en el proceso de negociación con Europa, porque eso al final va a ser lo que va a garantizar que los fondos se utilicen. De otra forma quedarán muchos fondos sin utilizar y se perderán, como viene siendo una cierta tradición dentro de los fondos europeos. Muy bien, muchas gracias a los dos, Óscar y Manolo. Manolo, ahora normalmente tenemos un coloquio, hemos pedido a los participantes, ¿no?, que envíen sus preguntas, que yo veo que están enviándolas, incluso sobre plazos, sobre diversas cosas que, fíjate, esto es complicado porque no estamos ni en el mismo sitio, lo entendemos de la misma manera. Uno es ejecución y otro es presentación de proyectos, ¿no?, de plazos y de lo que sea. Si te parece bien, le hemos dicho que escriban a Ana y Ana os va a pasar las preguntas que tiene ahí, que bien públicamente le han puesto en el chat o que bien se lo han enviado a ella directamente. Ana, ahí Perfecto. tienes a Manolo y a Óscar, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, ha habido algunas preguntas, unas más específicas, otras más generales. Si os parece, os puedo hacer 2 o 3 y bueno, ya vosotros veis si contestáis uno u otro. Y nada, hay un bloque así relacionado un poco con los contenidos, ¿no?, y las prioridades. La pregunta que hacen dice si están abiertos los fondos a todo el sector del mundo energético. Bueno, habéis citado 8 grandes temas relacionados con el Pacto Verde y preguntan si se pueden considerar renovables como la fotovoltaica y la eólica para las subvenciones. En relación con eso también hablan sobre la utilización de tecnologías para la transición como el hidrógeno o el biogás, si los incentivos a los usuarios finales serían viables o se considerarán ayudas de Estado. Y una tercera pregunta también sobre el tipo de proyectos, si todos serán elegibles. Hay más preguntas, pero si queréis comentar algo sobre estas 3 y luego si pasamos a la siguiente. Por las tecnologías, si quieres. O sea, digamos, yo creo que la vocación de los fondos, evidentemente no está nada escrito, ¿no? Porque al final el concepto de cómo aceleramos la penetración de las renovables, ¿no?, pues es muy amplio, ¿no? Y a priori parecería que podría caber cualquier cosa, ¿no? Creemos que los fondos, la vocación que tienen es de generar proyectos que sean tractores de la economía, que desarrollen una tecnología o desarrollen una nueva industria o que de alguna forma cubran un gap, ¿no?, que a día de hoy nos esté cubriendo, digamos, con las condiciones normales del mercado. Y con esto que me explico, ¿no? Es decir, oye, dentro de que evidentemente probablemente no hay nada que sea ni negro ni blanco, un proyecto convencional, digamos, de solar o de fotovoltaica, a priori, en unas condiciones normales de desarrollo, pues tendrá menos capacidad de acceso a los fondos. No digo que no la tenga, digo a priori tendrá menos capacidad de acceso a los fondos que si estamos hablando de un proyecto que esté integrado en un sistema de almacenamiento o incluso probablemente tendrá menos capacidad si está en Badajoz que si está en Canarias. Es decir, simplemente por la necesidad que hay de darle un impulso mayor en un territorio respecto al otro, ¿no?
pero esto son todo hipótesis, es decir, no hay nada escrito, es decir, y no queremos que la guía sea, digamos, tan exacta como para que discrimine a ese nivel los proyectos, pero sí que a priori están orientados más a proyectos en los que haya un funding gap, es decir, y que haya un cierto necesidad de apoyo y, por lo tanto, proyectos que se puedan desarrollar sin ningún apoyo regulatorio o de apoyo financiero o de subvención, pues probablemente entrarán peor en la lista, ¿no? O en la convocatoria cuando sí que las haya, ¿no? Pero todo esto, como bien dice Óscar, sin definir todavía nada, y ahí habrá competencia en proyectos. Entonces es muy probable que a lo mejor en los primeros meses, años de la presentación de los proyectos, si no hay suficiente proyecto, pues sea mucho más fácil que un proyecto que a priori podría no ser elegible o podría tener un nivel de elegibilidad bajo, pudiera tener más acceso. Cuanto al sector, como decía, todo el sector en sí mismo es elegible, serían los proyectos lo que uno u otro podrían serlo o no en función del gap que habría de fondos para lanzarlo. Pero, repito, también va a haber muchos proyectos donde a lo mejor en sí mismo la tecnología, pues, a lo mejor no es diferencial, pero si el elemento tractor, por ejemplo, de empleo es muy alto, pueda tener sentido este tipo de proyectos. O sea que, en principio, yo os diría que hoy por hoy no limitemos nuestra reflexión sobre si tenemos acceso o no a los fondos, porque en principio debería haber fondos suficientes para abordar cualquier tipo de proyecto. Lo que sí es cierto es que un proyecto rentable per se, demostrado que funciona sin riesgo, a lo mejor es poco probable que consiga subvención, pero sí es probable que consiga financiación, que es otra alternativa que va a haber a través del Banco Europeo de Inversiones o otras alternativas. Y repito, y esto todavía no sabemos cómo se va a distribuir. Se va a distribuir a nivel estatal en gran medida, pero las comunidades autónomas también van a tener un papel. Entonces, es posible que algunos proyectos puedan tener cabida dentro de convocatoria de las comunidades autónomas. Bien, es cierto que hay que tener en cuenta, como dice Óscar, que los proyectos van a ser revisados por la Unión Europea antes, pero especialmente después, para que el grado de cumplimiento de lo que se decía en la memoria es lo que se ha hecho y tenía el nivel de elegibilidad adecuado. Muchas gracias. Ana, has visto que han dado alguna información en el chat, ¿no? Yo creo que es Vicente Torrego, debe ser, sobre los criterios de reparto del fondo, que parece da aquí una forma, y también sobre alguna información adicional, ¿no? Sigue. Sí, en el chat podéis verlo. Sí, está disponible, podéis ir leyendo también los comentarios. Algunas preguntas más que llegan. Una es en relación a los programas de proyectos de interés común europeo y el Innovation Fund. Preguntan si están dentro del paraguas del Next Generation. También preguntan si es posible participar en varios programas simultáneamente. Y en cuanto a la referencia que habéis hecho a proyectos de consorcios, preguntan si podéis dar algo más de detalle o poner algún ejemplo sobre tamaño, cliente-proveedor, cross-sector. Perfecto. A ver, el Innovation Fund, primero, los programas son complementarios. O sea, Next Generation, un tema que me gustaría resaltar es que hemos hablado de Next Generation, pero el 1 de enero empieza el plan plurianual que empieza en 2021 al 2027 de la Unión Europea, que son, vamos a llamarle, los fondos de toda la vida, pero que vienen además más dotados económicamente que tradicionalmente venían. O sea, quiero recordar que es casi 1 billón de euros españoles, ¿no? Por tanto, primero, en ambos casos es susceptible de recibir el fondo, la subvención europea. Uno será vía el organismo intermedio español y el otro siguiendo el procedimiento de la Unión Europea. Por tanto, el Innovation Fund y tal entiendo que están dentro del plan plurianual de la Unión Europea, pero esto es lo de menos porque son complementarios. Lo de los consorcios, ejemplos. Pues me imagino, por ejemplo, estoy inventando, pero yo qué sé, ahora mismo el sector cerámico tiene un reto gigantesco con la reducción de emisiones que le exige la Unión Europea, creo que es al 50% para dentro de unos años. Evidentemente, cualquier proyecto subvencionable en la Unión Europea alrededor de cambiar el consumo de este sector cerámico debería ir, entiendo, de la mano con un consorcio, pues por un generador, por un Iberdrola. Estoy pensando en Iberdrola pues porque está en Castellón, pero en cualquier
en cualquier ámbito, en cualquier operador eléctrico, energético, de gas. Hoy el gas es el principal cliente, es el sector cerámico. O, por ejemplo, podría ser una oportunidad clarísima para ver si el hidrógeno es una alternativa al gas natural en el sector cerámico. Bueno, pues ese tipo de trabajos creo que el sector cerámico no los puede hacer solo per se, los tiene que hacer en consorcio con otros actores, ¿no? Esos son los ejemplos de consorcio, pero puede haber ejemplos de consorcio también más pequeños, pues no sé, una gran cadena a lo mejor de retail. Podemos catalizar el proyecto con alguna empresa del sector energético y conjuntamente presentar un proyecto de innovación o un proyecto para Next Generation. Ahí es lo que digo, el consorcio fundamentalmente lo que hace es acelerar y catalizar ante clientes del sector que no están posiblemente en la página de ese proyecto, generan esa dinámica positiva de pensar en el proyecto y de asumir el riesgo conjuntamente, ¿no? Esos son ejemplos. Manolo, totalmente de acuerdo. De hecho, más allá de los sectores específicos que se identifican dentro de ese objetivo de reindustrialización o de resiliencia, yo creo que la gran oportunidad está en la descarbonización de la industria, es decir, en todas las iniciativas que puedan surgir asociadas a industrias que tienen objetivos voluntarios o no voluntarios, ¿no?, de reducción de emisiones, el formar ese tipo de proyectos, ¿no?, en los que haya pues, un partner más energético y luego necesariamente un partner industrial, que es al final el que tiene un poco la necesidad o la motivación, y desarrollados o asociados al desarrollo, por ejemplo, de nuevas tecnologías, ¿no?, como pues el hidrógeno o el biometano, ¿no? Y lo mismo en la gestión de residuos. Estamos viendo también muchas industrias que están viendo cómo pueden presentar proyectos asociados a la parte más de economía circular, ¿no? Y allí, digamos, todo lo que es la parte de gestión de residuos, valorización de residuos, pues de nuevo el sector energético puede tener un papel importante, ¿no? Y en estos consorcios, economía circular, como decía Óscar, es un caso clarísimo. Tener en cuenta que el consorcio con compañías, vamos a llamar mid-cap, medianas y pequeñas, es algo que atrae a la Unión Europea. O sea, un consorcio con una gran empresa, pero también que acompañe, que arrastre a compañías medianas, yo creo que está muy bien visto y que tiene visos de tener una opinión mucho más favorable por parte del que vaya a aprobar esa subvención. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más en relación a contenidos? En concreto, si se dice algo sobre el desmantelamiento y gestión de residuos de centrales nucleares. Si se tiene previsto derivar fondos a esta cuestión. También hablan de hidrógeno a partir de energía nuclear, si se puede considerar verde. Hay una pregunta también relacionada con los plazos, que teniendo en cuenta el desembolso previsto entre 2021 y 2022, si la duración del proyecto se podría alargar hasta 2025, por ejemplo. Tengo algunas más, no sé si queréis abordar estas, si seguimos. La última te la contesto Sí. rápidamente. Sí. La adjudicación del proyecto irá del 21 al 23 en principio y el desembolso podría ir hasta el 24 y probablemente se alargue hasta el 26. O sea, con lo que pueden ser proyectos de más de 4 años. En ese sentido, sí. En cuanto a las tecnologías, no sé, Óscar. Pues mira, yo te diría que ahora mismo es difícil de saber porque además, como os decía antes, las temáticas y la concreción de las mismas ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Casi te diría que con lo último que nos podemos quedar es con la guía del pasado 17. Inicialmente sí que es verdad que había en la discusión un concepto que se llamaba proyectos estratégicos, en el que pues, dentro de un proyecto estratégico podía encajar pues, prácticamente cualquier necesidad, ¿no?, de inversión de un activo determinado que fuera relevante, pues en particular para el sector energético, ¿no? Pues te podría entrar hasta el almacenamiento temporal de residuos, ¿no? Es decir, bajo ese concepto de proyecto estratégico podría entrar cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que eso se ha ido difuminando con el tiempo y ya no aparece nada concreto. Hasta donde nosotros no sabemos, no hay nada específico asociado al mundo nuclear, lo cual no significa que no pueda encajar. Lo que decimos es lo que decimos, ¿no?, que no hay nada específico orientado al tema nuclear, ¿no? ¿Y en cuanto al hidrógeno? Igual que incluso al hidrógeno, ¿no? Me remito de nuevo a la definición que hacen ellos de los proyectos de hidrógeno. Hablan del objetivo de cubrir 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable en 2025, ¿no? Hablan de hidrógeno renovable, me da la sensación de que lo están vinculando más a la producción de hidrógeno verde con fuentes renovables. Pero es un tema que también habrá que ver, ¿no? Y de nuevo, en muchos casos yo creo que el nivel de generalidad en los conceptos va a ser tan alto
que a lo mejor tiene cabida este tipo de proyectos, ¿eh? Yo creo que lo que hay que hacer es pensarlos y plantearlos. Muy bien. Dos preguntas más. Una es si podríais, por favor, comentar algo más de las reformas y criterios cuantitativos. Si están definidos ya, tenéis algún ejemplo y cómo se controla a posteriori. Hay otra relacionada con los proyectos público-privados. Si deberían hacerse siguiendo los pasos de la ley de contratación AAPP, que creo que es Administraciones Públicas, y si las administraciones públicas se podrán mover tan rápido. Sí, pues mira, te contesto, en la segunda casi incluye la respuesta a la primera. Un buen ejemplo de reforma es la ley de contratación pública, ya sea definitiva o temporal durante el tema de los fondos. Y este tema toda la administración es consciente. Entonces, uno de los temas que puede aparecer dentro de los planes de reformas es la modificación, repito, o temporal durante el tiempo de asignación de los fondos o definitiva, eso habrá que verlo, pero una de las reformas puede ser la reforma de toda la ley de contratación que existe y también todos los mecanismos, se retoquen todos aquellos mecanismos que hoy por hoy están haciendo difícil el lanzamiento de modelos de colaboración público-privadas. Entonces, esos son buenos ejemplos de reformas. Los que contaba Óscar de reformas son de detalle dentro del sector que habría que trabajar con el ministerio en cuestión para que los plantee, ¿no? Sí, por ejemplo, Manolo, uno de los que has mencionado sería, por ejemplo, la ley de desindexación, ¿no? Es decir, que al final te puede afectar, ¿no?, a cómo actualizas, ¿no?, los ingresos de esas colaboraciones público-privadas y, por lo tanto, puede generar a día de hoy, o así nos lo trasladan algunas compañías, genera un desincentivo, ¿no?, a este tipo de modelos de colaboración. Es decir, habrá que retocar muchas cosas y en cuanto a los objetivos cuantitativos, lo que sí que es importante decir es que los objetivos cuantitativos no son en términos de inversión, es decir, sino son objetivos finalistas. Es decir, si estamos hablando de promoción de renovables o de promoción de hidrógeno, de la movilidad sostenible, los objetivos cuantitativos van a ser en términos de potencia instalada, capacidad, toneladas de producción de hidrógeno o vehículos o puntos de recarga desplegados. Sí. Es decir, el haber ejecutado las inversiones por sí mismo no va a ser el objetivo cuantitativo. ¿Me explico? El objetivo cuantitativo se va a medir, por un lado, el objetivo, igual que si la digitalización hubiera sido en términos de número de PCs, ¿no?, que he dado a los alumnos. Es decir, van a ser objetivos finalistas acompañados también de los objetivos de impacto socioeconómico, que van a ser también uno de los criterios fundamentales a la hora de poder discriminar entre sí las diferentes iniciativas, ¿no? Pero lo que no va a ser en ningún caso como objetivo cuantitativo es decir, oye, yo cumplo en la medida que haya sido capaz de gastarme 1.000 millones. No, ese no es el nivel de objetivos que se va. Y en cuanto al tema de reformas, yo solo deciros que la ambición es que el plan de reformas tiene que estar negociado con la Unión Europea. El nivel de reformas que yo estoy escuchando en las diferentes empresas es gigantesco y la clave será que las reformas que al sector de energía le interesen estén. Y ahí hay que hacer las acciones correspondientes para asegurarnos de que al menos en alguna medida aparecen, porque yo creo que el nivel de peticiones que va a haber a reformas de todo tipo va a ser gigantesco. Y hoy por hoy no sabría deciros el nivel de ambición que hay en la Administración para lanzar esas reformas. Entonces, las reformas generales son obvias. Yo creo que el modelo de financiación de colaboración público-privada, modelos de contratación pública, son tremendamente tediosos y son conscientes de que eso podría limitar el uso de los fondos. Pero ya reformas de más detalle, yo creo que hay que estar cerca del ministerio correspondiente para que las plantee. Muchas gracias. ¿Me dejas complementar un poco, Ana? Claro. Manolo, has dicho que incluso puede reformarse la ley de contratación de las administraciones públicas. O sea, que estás pensando, o se está hablando de que este mecanismo del Fondo de Recuperación pueda no utilizar los tradicionales convocatorias, etcétera, sino que pueda venir de acuerdos público-privados y cómo participan las empresas, etcétera. Ellos quieren Europa y el gobierno español quiere un factor multiplicador, o sea que por cada euro, ellos hablan de que por cada euro que dé la Unión Europea se traccione 4 euros de financiación o de inversión privada. Entonces, ellos están pensando que en algunos casos se podrían plantear sociedades donde el Estado o la comunidad autónoma de turno pudiera participar
en el accionariado, y eso no es una cosa que hoy sea obvia, ¿no? No. Entonces, sí que se está planteando la posibilidad de retocar el modelo de contratación. Ahora, yo creo que también gran parte de los fondos van a venir vía convocatorias tradicionales. Lo que pasa es donde es más que, acostumbrados están las compañías. claro, ¿no? porque son como lo saben hacer. Lo que pasa es que intuyo que donde se va a trabajar ahí es en recortar los plazos. Ya. Esos plazos garantistas de tanto tiempo y tal, es lo que entiendo que quieren trabajar también, en recortar esos plazos. Muy bien. Ana, por favor. A ver, hay aquí una pregunta concreta en relación a los plazos. No sé. Sí, dice, los proyectos adjudicados, si por ejemplo, en 2021, ¿en qué plazo máximo se debe haber ejecutado al 100% para el fin del plazo 2027? Es en relación a lo que estabais hablando, creo. Sí, a ver, en principio Sí. eso no está escrito en el reglamento, pero en principio debería haberse ejecutado en el tiempo que se van a distribuir esos fondos. Hoy hasta el 2024, pero que posiblemente se amplíe. Vale. Vale, Luego asociado, no sé si hay otra pregunta, pero también nos trasladan habitualmente si pueden ser proyectos que ya estén iniciados. Es decir, si tienen que ser proyectos que se creen ex novo, ¿no? Para la petición de los fondos, y sí que parece ser que va a haber un cierto periodo de margen, ¿no? Respecto a proyectos que puedan haber tenido un origen, se habla de febrero, marzo de 2020, ¿vale? En el que pues, todavía sean elegibles, ¿no? Para esos fondos, independientemente de que sean proyectos que se hayan iniciado en el corto plazo, ¿no? Bueno, aunque eso también está por definir del todo. Vale. ¿Hay alguna pregunta más en relación a las cuantías y más de vuestra opinión, ¿no? ¿Qué pensáis sobre la cuantía del fondo de recuperación y si es suficiente? También preguntan si el fondo de recuperación en alguna medida supuso una bajada en el presupuesto plurianual europeo respecto a lo que inicialmente se había previsto y si en concreto afectaba a áreas como el Horizon Europe y el Fondo de Transición Justa. También preguntan si las circunstancias actuales que hay con las olas en Europa y demás, los rebrotes, si podrían modificar estas circunstancias, pues lo que se ha acordado y el porcentaje de subvenciones, préstamos, etcétera. Y lo último es cómo participarán las entidades regionales y en concreto cómo funcionará el Fondo de Transición Justa. Bueno, a ver, primero, esto no debería condicionar los fondos del plan plurianual y, como he dicho antes, estos fondos vienen con más dotación que antes. Por tanto, aparte, la extracción de los fondos es diferente y Next Generation es un fondo que se va a lanzar con deuda de los países en la parte de alícuota que le toca de la participación europea. Por tanto, en principio, no solo eso, sino que los fondos, ya digo, tradicionales, los fondos del marco plurianual, vienen con más importe que antes, ¿no? O sea, ¿va a condicionar el Fondo de Transición Justa? En principio no, está ya definido los importes, con lo que en principio esos fondos lo que hay que hacer es empezar a lanzarlos y yo lo que diría es que estos fondos ya están disponibles en una parte ya, o sea que ya esto va un poco por delante de los fondos de Next Generation, ¿no? Sí. No sé en si había Transición otra Justa, pregunta. quizás el hito más importante que estamos viendo, la DG Reform está ahora en proceso iniciará en el corto plazo una reflexión conjuntamente con el Ministerio, principalmente el Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Que es donde está el Instituto de Transición Justa, de cómo se tiene que articular la estrategia de transición justa y el plan de acción asociado para España. ¿Vale? Esto hay un plan que está comunicado por Europa, ¿no? Y va a haber un trabajo ahí de definición de esa estrategia que creemos que estará finalizado probablemente en torno al verano del año que viene. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí tendremos más concreción, ¿no? Sobre cómo y sobre qué líneas se va a realizar esa asignación del presupuesto que, como decía Manolo, pues ya está definido y no se debería haber condicionado más allá de las modificaciones que sufrió dentro del proceso de negociación de los POF2 antes del verano, ¿no? Y en cuanto a si los posibles rebrotes pueden modificar esto, daros cuenta que el procedimiento que sigue esto ya se aprobó en el Consejo, en la Unión Europea, en la reunión esta de 3 o 4 días que hubo de los primeros ministros. Está pendiente, quiero entender, de aprobación parlamentaria por parte del Parlamento Europeo. El reglamento ya hay borradores,
Con lo que yo creo que esto está lanzado e independientemente de rebrotes o no, esto no va a tener modificaciones. No sé si faltaba alguna pregunta más, María de la Calzada. Son regionales, yo creo, ¿no? Ah, si van a ser suficientes. A ver. ¿Cómo participarán las entidades regionales? Creo que no. Y la gente, a ver, si son suficientes o no, yo creo que el fondo es gigantesco. Nunca nos hemos encontrado con una situación como esta. Claro, la crisis también es gigantesca. Entonces, yo no sé si van a ser suficientes o no. Yo creo que el reto nuestro es si seremos capaces de gastarlo. Y gastarlo bien. Y gastarlo bien, más que si son suficientes. No van a ser la panacea, porque al final si distribuyes 140.000 entre 4 o 5 años, pues estamos hablando de que es alrededor de, no sé, 20.000, 30.000 euros, millones de euros, que son los que van a empezar a llegar el año 2021. Yo creo que si estos fuéramos capaces de gastarlo adecuadamente, yo creo que nos dan un empujón importante a la economía española. El riesgo para mí es que no se vayan a usar adecuadamente y entonces hayamos perdido la oportunidad de nuestra vida. Yo digo que en estos fondos los equiparo al periodo a los años 90, cuando España supo usar muy bien esos fondos también enormes que vinieron de la Unión Europea y que otros países no lo aprovecharon tan bien, como Portugal o Italia, ¿no? Y aquí toda la red de infraestructura que tenemos que agradecerlo a ese volumen de fondos que se aprovechó muy adecuadamente. En cuanto a las entidades regionales, te refieres a las administraciones públicas regionales, pues en principio ellos recibirán parte de estos fondos. Cuando digo en principio, es una decisión del Gobierno central, pero en el Estado autonómico que tenemos parece inviable pensar que no van a recibir fondos, van a recibirlos. Una parte de esos fondos serán para uso propio, mejora de la sanidad, mejora de la digitalización de esa comunidad autónoma, y otra parte podría ir, habría que verlo todavía, a convocatorias particulares de esa comunidad autónoma. También podrían ir a entidades locales. Muy bien, pues son las 1, Arcadio. No sé si... Pues si tienes alguna más... Sí, alguna más hay en relación a condiciones de los préstamos. Bueno, pues 5 minutos le los damos más, ¿no? Y yo luego quería hacerle una a Manolo y a Óscar, ¿no? Las condiciones en principio no están definidas, pero deberían ser condiciones de mercado. Lo que pasa que puede ser que el modelo de devolución sea bastante blando. Hay que verlo también. También preguntas Manolo, sobre yo tenía una... Ah, perdón, Ana, sigue. Nada, Arcadio, pregunta. No, si yo tengo un proyecto, ¿qué hago? Si tienes un proyecto, ¿qué haces? Sí, si yo tengo un proyecto en cualquier sitio que primero, que entra en estos criterios que habéis dado, ¿no? Primero, la pregunta que te diría yo, ¿a qué nivel de desarrollo tiene ese proyecto? O sea, yo creo que ese proyecto, en mi opinión, debería empezar a trabajarlo sin conocer cuáles son las convocatorias, pero cojamos una de un año previo. ¿Qué requisitos me piden? Si yo tengo la firme idea de que esos proyectos van a ser elegibles, porque tiene la pinta de que sean elegibles, yo empezaría a trabajar ya como si hubiera salido la convocatoria. O sea, por ejemplo, uno de renovables, ¿no? Es decir, yo he empezado a desarrollar un proyecto de renovables, no sé, de biomasa, que podría entrar, para no decir fotovoltaica, y lo tengo, he empezado a tramitar, estoy hablando con los ayuntamientos para la biomasa, etcétera. Y yo empezaría a preparar la memoria... Empezaría a preparar. ¿A quién se lo presento? Llamémosle así. Todavía no lo puedes presentar. Todavía no lo puedes presentar. A mí no me costaría nada pensar que sería bueno presentarlo ahora como idea en la comunidad autónoma o en el ayuntamiento donde esté, porque yo creo que hay que empezar a hacer cierto lobby y ir trabajando como si lo fuera a presentar. ¿Por qué? Mi objetivo sería, si yo fuera el propietario de ese proyecto, que fuera el primer proyecto que se presente de la convocatoria cuando salga. Porque yo creo que van a tener... Esa es vuestra recomendación ahora mismo, sí, ¿no? Yo creo que van a tener, no digo prioridad, la palabra no es correcta, pero ante el volumen de fondos que va a haber que asignar, creo que van a escasear proyectos al principio y yo creo que hay que avanzar como si la convocatoria estuviera planteada para llegar a tiempo. Sí, y luego, Manolo, un comentario sobre eso. Lo que estamos viendo en general en las conversaciones que estamos teniendo con las empresas es que en muchos casos te replanteas el modelo de negocio fijándote en cómo pueden potencialmente salir las convocatorias, ¿no? Y por poner el ejemplo que comentabas, Arcadio, el proyecto de biomasa
que puede ser, a lo mejor, puede tener no sé, una red de calor para una serie de municipios. A lo mejor, bajo este planteamiento, lo que tienes que reconfigurar tu modelo de negocio y plantearlo desde el inicio como una colaboración público-privada con la Diputación. Y desde el punto de vista industrial, el proyecto es el mismo. Desde el punto de vista de cómo configuras el proyecto y el modelo de negocio, cambia totalmente. Y no os digo nada, por ejemplo, por poner otro ejemplo que creo que puede ser interesante, el ámbito de eficiencia energética y rehabilitación de edificios. La problemática de la rehabilitación de edificios sabemos que es que al final estamos hablando de microinversiones en comunidades de propietarios en los cuales, si realmente queremos, que parece que se va a ser uno de los ejes... Ahí va a ser uno de los ejes y va a haber mucho dinero en rehabilitación de edificios. Tenemos que dar la vuelta al modelo de negocio. No puede ser ir a comunidad por comunidad, sino que habrá que plantear si tenemos que crear algún organismo intermedio en el que a lo mejor haya cierta participación de la comunidad autónoma, del ayuntamiento. Es decir, hay que dar la vuelta. Y ahí la banca, por ejemplo, yo empezaría a hablar ya con la banca porque va a ser un canal en esos casos que puede ayudar. Tengo que empezar a diseñar mi estrategia, ¿eh? Porque cuando llegue la convocatoria, intuyo que será tarde. Bueno, muy bien. Ana, ¿tenías alguna ya para finalizar? Porque si no vamos a estar todo el tiempo. Hay alguna. Si queréis la lanzo. Es concreta sobre las implicaciones que tiene el plan de recuperación. ¿Qué implicaciones tiene que el plan de recuperación se financie con eurobonos que se devolverán con recursos propios? Y la garantía de los estados hasta 2058. A ver, técnicamente no son eurobonos, ¿eh? O sea, la Unión Europea no garantiza. De hecho, el gran problema ha sido el diseñar este modelo. Next Generation es esto. Quiere decir que es una nueva forma de levantar fondos y por eso se han dedicado tanto tiempo. Técnicamente, Next Generation lo que hace es cada estado va a ser responsable, va a emitir deuda en la parte alícuota que le toque de la Unión Europea. Lo que pasa es que sin ser eurobonos, sí que es cierto que hay una corresponsabilidad de los diferentes estados. Y voy a poner un ejemplo. No sé el peso que tiene España en la Unión Europea, pero si el peso por el que se responsabiliza es fuera del 10%, España va a emitir deuda por 75.000 millones, el 10% de los 750.000. Sin embargo, va a recibir fondos por valor de 140.000. Quiere decir que otros estados están emitiendo deuda para cubrir el gap que hay de estos 70.000 que ha emitido España hasta los 140.000 que recibe. Por tanto, no son eurobonos, porque no todo va a estar, digamos, garantizado por una entidad superior que es la Unión Europea, pero sí que es cierto que hay una corresponsabilidad importante. Entonces, bueno, yo creo que para mí es un salto importantísimo y que ese es el paso inmediatamente previo al poder emitir eurobonos si esto sale bien. Ana, ¿algo más? Plazos, ¿cuál es su consejo para estar informados sobre todos los hitos y plazos? No perderse ninguno. Pues mira, muy bien. mi consejo... Yo creo que Manolo podías contar eso y un poco cómo se está organizando en España todas estas cosas, ¿no? Vale, pues mira, te cuento... Yo creo que con eso puedes finalizar un poco, porque no será la primera, como hemos dicho antes de que vinieras, porque ahora casi hay más preguntas que respuestas, ¿no? Pues mira, lo primero, ¿cómo podemos estar informados? Pues mira, yo el retraso que he tenido precisamente era porque presentamos, sabéis que tenemos un acuerdo con COE, un acuerdo de colaboración donde PwC y COE han creado una oficina técnica precisamente para generar un punto de información actualizado sobre los fondos europeos. Y hoy el retraso era porque hoy era la presentación a todos los consejos territoriales. Desde ya está disponible esa web. Os lo anticipo, soy los primeros en conocerlo. Se llama COE por Europa, el por con una cruz. Y esa es una web que va a tener permanentemente informado toda la actualización que hay sobre los fondos, pero también empezarán a salir cuando surjan las convocatorias, con lo que vais a tener todo ese punto de información. Nosotros en PwC también tenemos una oficina técnica interna que también vamos a mantener actualizado toda esa información y luego obviamente están las webs que si quieren más pesado de los ministerios, de la Unión Europea, donde hay un montón de información. Nosotros lo que vamos a hacer es digerir esa información y la vamos a canalizar a través de esa plataforma y de las plataformas también internas nuestras, ¿no? Esa es una buena forma, yo creo, de estar informado, aunque yo creo que también el Estado o el Gobierno central
va a intentar hacer algo para canalizar eso una vez establezca el modelo de gobierno de estos fondos. Por tanto, en cuanto a los plazos por terminar, yo creo que lo que tenemos que estar es expectantes. La información ahora mismo en lo que se está concentrando el gobierno español es en preparar ese plan de reformas y el plan estratégico de recuperación económica que se presenta el día 15. Del 15 al 31 de diciembre se negociará con Europa y a partir de ahí van a empezar a surgir el reglamento definitivo y va a empezar a surgir ya mucha información fruto de esas negociaciones. Yo creo que hay que estar permanentemente pendientes de esa negociación que va a ir del 15 de octubre al 31 de diciembre, porque ahí se va a ir configurando tanto los vectores de ayuda, que son los 38, 35 que va a presentar el Gobierno, pero que se van a desarrollar posiblemente más, como el plan de reformas, ¿no? En cuanto a la información, lo que os decía, esta plataforma es la primera que os digo, pero os mantendremos informados de las nuevas que surjan. Y yo también ofreceros nuestro acceso directo a través del Club Español de la Energía o a través de nosotros mismos, que no sé si están los datos en la convocatoria, pero si no, desde luego, por supuesto, autorizamos que los compartáis con todos los que estén en la sesión. Acceso directo y encantado de responderos a la mínima duda que tengáis. Pues muy bien, ¿no, Ana? Yo creo que lo dejamos aquí. Oye, muchísimas gracias, Manolo y Óscar, los dos. Yo creo que pondremos esa transparencia, la colgaremos y vuestros nombres. Yo creo que no será la primera que hagamos, ¿no? Seguro. Web respecto a esto. Espero contar con vosotros para según vaya avanzando. Hay bastante gente había de la administración, con lo cual también habrán tomado nota que el interés que hay, ¿no? De saber por dónde se van organizando. Y nada, contamos con vosotros y muchas gracias a todos por haber asistido. Espero que os haya ayudado a ir abriendo un poco camino en este campo, ¿no?